humor es algo que no tiene precio. Lo segundo que yo destacaría en la obra de Enrique y en su literatura es que es un escritor que nos estimula, que pone en nuestra mente a trabajar desde las primeras páginas, ¿no? Eso quizá es por las disquisiciones de sus personajes, también por todo lo que nos aporta, por sus reflexiones. El efecto es muy parecido a esas personas que cuando estamos en un grupo llegan y de repente dicen algo perfectamente oportuno y sentimos que han elevado el nivel de la conversación, que bueno, brillan de alguna manera, ¿no? Para mí también este es un valor inapreciable. También destacaría la elegancia camaleónica con la que se mueve entre todos los géneros, ¿no? Y en eso es paradigmático lo que sucede en esta novela. Como vamos a comentar, esa manera híbrida de combinar lo mismo un diario que una novela, que un libro de cuentos, considero que es un valor extraordinario y que hace muy singular toda su literatura. Y, por último, lo que me encanta de la obra de Enrique es que siempre nos está invitando a leer. Es un lector extraordinario, un lector lleno de talento y generoso, en el sentido de que siempre te da muchísimas referencias, convierte la literatura en un permanente lenguaje con otros autores y te llena de referencias, te descubre autores sistemáticamente. O sea, no hay novela de él en la que no encuentres alguna referencia de alguien de quien no habías oído hablar nunca y que las pistas que te da, lo mismo en su narrativa que en sus libros de ensayo literario, que en sus artículos, pues son interesantísimas y perfectamente aprovechables, ¿no? Es un lector incansable y brillante y eso lo transmite en todo su quehacer literario, en toda su obra. En todo caso, estamos ante un autor absolutamente singular y distinto, diferente, que no se parece a nadie y que es realmente él mismo. Los libros de Enrique Vila-Matas se parecen a Enrique Vila-Matas y a nadie más. Es muy difícil de agruparlo con otros autores, sobre todo en el panorama de la narrativa española. En el caso de esta novela, Mac y su contratiempo, podemos avanzar que el argumento o la historia que cuenta es la de un hombre que ha dejado su trabajo o se ha quedado sin trabajo, que ha estudiado Derecho y que está escribiendo un diario y empieza tiene un encuentro con un vecino que es un escritor famoso, un escritor relevante, y con el que se encuentra en el vecindario y también en una librería. Y en un momento dado, en una conversación con él, ese escritor relevante llamado Sánchez le habla de una obra suya de principiante, una obra antigua, de la que no quedó muy contento, que se titulaba Walter y su contratiempo, y el escritor Mac concibe la idea de empezar su propia carrera literaria y para eso ir mejorando aquella versión de su vecino, cogerla y mejorarla. Y aquí nos encontramos ya con el lector, que es Enrique Vila-Matas, por su deseo de modificar lo que otro ha escrito. Concretamente, Mac se propone mejorar la novela de su vecino y retocar esta historia.
Es curioso porque el propio Enrique, a mí me lo ha recordado mucho, ha retocado muchas veces frases, citas de escritores conocidos que finalmente uno se entera que no son tal y como él las ha hecho conocidas. Y estamos hablando de frases de Marguerite Duras o de frases de Kafka, por ejemplo. Hay una frase magnífica que es un epígrafe de una novela de Enrique titulada Hijos sin hijos, que dice: Alemania ha declarado la guerra a Rusia, por la tarde fui a nadar. Esta frase, que han reproducido después bastantes veces, atribuida a Kafka y que en cierto modo es de Kafka, él la ha mejorado sobre la frase original. De manera que Mac es un lector que modifica lo que lee, pero Enrique Vilamatas también. Cuéntanos un poco la idea de modificar la otra novela. Sí, buenas tardes. Bueno, Mac es un personaje, es un hombre que modifica todo lo que ve y todo lo que lee por sistema. Tiene algo de mí, aunque no soy yo, sino hay una distancia entre él y yo bastante notable. Él está más loco que yo, en concreto. Y porque yo no estoy loco, que quede claro. Y Mac, cuando ve la televisión, por ejemplo, las noticias, los informativos, sabe por qué dan aquella noticia o cree saberla y por qué no dan aquella en vez de otra, en lugar de otra. Modifica todo el telediario, todo el informativo entero. Transforma todo lo que ve y escucha. Y cuando lee, hace lo mismo. Curiosamente, hace unas 2 semanas, buscando para un artículo que estaba escribiendo, un texto de Piglia que se llama El último lector, un libro de Piglia, encontré que Piglia hablaba precisamente de cómo hay un tipo de lector que se dedica, por ejemplo, más que a seguir o a identificarse con la trama de los personajes, se dedica a mirar cómo está construida la novela, cómo está hecha. Es un tipo de lector que no es el lector ideal, es decir, no hay un lector ideal, cada cual lee como quiere, pero este tipo de lector es el mismo que los críticos rusos del siglo XX, principios del siglo XX, que Shklovsky, por ejemplo, que escribieron textos por cómo se hizo Madame Bovary, por ejemplo. Cómo está hecho Madame Bovary. Piglia copia el título de Shklovsky y lo titula cómo está hecho el Ulises, que es un título ambicioso realmente. Nos va a contar cómo se ha hecho un libro. Entonces, aquí él habla de un escritor argentino, Manuel Puig, que en un escrito contaba que siempre que leía una novela la modificaba nada más empezar a leerla. Esto puede ser también como un tic de corregir, ¿no? El otro día con Juan Marcé estábamos leyendo, leímos un fragmento de una novela que estaba en el periódico y solo al mirarlo dijo: aquí falta una coma. Marcé. Sí, Marcé. Que significa que también me pareció, no se lo dije porque le habría complicado mucho la vida, pero me pareció que él tenía esta mirada también de ver si se acoplaba al texto o lo veía desde un punto de vista diferente, ¿no? En todo caso, a mí me parece que concretamente Enrique Vilamatas, Mac no lo sé, pero es un lector muy creativo también. No solo por el ejemplo este que he puesto de la cita de Kafka, también hay otra conocida de Marguerite Duras, la de escribir es saber cómo escribiríamos si escribiésemos, ¿no? Que la original es mucho más larga y mucho más confusa. Sí, la de Duras que digo yo es escribir, es tratar de Saber. saber qué escribiríamos si escribiésemos. Y la de Marguerite Duras es muy complicada, en realidad, más que la mía. Yo la simplifiqué. Y la de Kafka también. En el libro, de todos modos, Mac cita mal la cita y se la atribuye a Nathalie Sarraute. Sí, lo he visto. Y me avisó alguien, un lector: oye, pero que me parece que te has equivocado.
Y claro, no me he equivocado porque además la cita es mía en realidad, ¿no? Y la atribuyo entonces a Teresa Roth para marcar la distancia que hay con Mac, ¿no? La distancia que tengo con Mac, que puede ser alguien que sabe muchas cosas como yo, pero también algunas las desconoce. Y por lo tanto eso lo hice por esto. Esa manera, de todas maneras, de retocar y mejorar algunas frases derivan un poco de que la lectura te parece una herramienta suprema de la inteligencia, una de las herramientas más potentes, como decía hace poco Azúa, o un superpoder, como dice la bella Leonor Waltin en un anuncio que hay por ahí. Si me parece... un superpoder una herramienta maravillosa de la vida, de la inteligencia. Bueno, es posible, ¿no? Es muy posible porque escribiendo este libro, Mac y su contratiempo, al estar leyendo la novela del vecino para modificarla, él comenta los 10 cuentos uno tras otro, cómo los ha leído. Pero yo me di cuenta, entre otras cosas, las posibilidades que tenía yo como autor de hacerle, ya no solo leer, evidentemente, lo que yo quisiera, sino que cuando Mac leía aquello, no necesariamente tenía que estar, podía modificar incluso lo que se le ocurría a Mac y poner otra cosa que tampoco era la mía, sino una que pensaba que podía pensar otra persona. Es decir, primero, podía engañar alrededor de los 10 cuentos. Mac podía ser alguien, por ejemplo, que escribe para sí mismo, pero se cuenta unos cuentos que no ha leído, por ejemplo. Eso lo digo porque indica las posibilidades que tiene la narración, hasta el punto de que no es necesario que uno se someta a lo que cree que ha de ocurrir en lo que va a escribir, sino que puede incluso pensar que puede pasar todo. Y por tanto, que las posibilidades son abiertas al máximo. En todo caso, volviendo un poco al lector que es Enrique Vilamatas y que en este caso también se refleja en la propia novela, porque la novela que Mac está reescribiendo está en realidad construida como un conjunto de cuentos escritos a la manera de Cheever, a la manera de Jan Ries, a la manera de Una Barnes, de Sí, Borges. una tentación era escribirlos a la manera, reproducirlos a la manera de Borges, a la manera de Jan Ries. En teoría. Pero claro, eso representaba un trabajo que quizás no estaba a mi alcance. Podía intentarlo y podía, por ejemplo, imitar a Borges y quizás habría salido bien, pero no tanto a Jan Ries, por ejemplo, ¿no? Así que opté por una cosa que más sencilla, más fácil, pero para no complicarme en algo que podía acabar mal, ¿no? Y a lo mejor no habría terminado el libro. De modo que él dice que se parece el cuento a Borges, porque lleva el epígrafe de Borges o lleva el epígrafe de Una Barnes o de Cheever, y así lo que hace es informar al lector de cuál es el estilo de Cheever, más que imitarlo. Entonces, cuando me preguntan si me gusta imitar, pues no, porque no. Posiblemente puedo imitar a alguien, pero lo haría mal, porque no me divertiría, no disfrutaría imitando. Tengo que ser yo mismo el que habla de ese autor explicando lo que hace y engañando un poco al lector también, porque que es la lectura que hago yo de según qué autores. Sí, no hay... Por ejemplo, a Una Barnes pues le adjudico un cuento en esta novela que la verdad es que no lo he encontrado después. Por lo tanto, nunca se sabe, en mi caso tampoco lo sé ahora, si realmente lo soñé, pienso que era el cuento que yo copiaba en mi libro de hace 30 años, o bien pues se lo adjudico y no, la memoria me ha confundido. Entonces es un cuento a veces mucho más interesante que el cuento original, porque es más loco, es más enloquecido realmente. De hecho, cuando estaba escribiendo el libro y estaba hacia la mitad del libro, buscaba una cosa de Georges Perec, de su libro 53 días, porque fue el libro póstumo que le escribió, que le murió mientras lo escribía.
Y como estaba escrito en francés, no sé por qué entendí una cosa mal, quizás porque no leo con precisión o quise leerlo mal. La cuestión es que entendí que Perec había terminado el libro porque contaba con morir justo cuando lo acabara. Y que esto era lo que Harry Matthews y Jacques Roubaud, que fueron los dos encargados de ocuparse de su manuscrito, habían pensado, se habían quedado sorprendidos de que no era un manuscrito interrumpido por la muerte, sino que contaba con la muerte para acabar el libro. Entonces eso me pareció maravilloso porque pensé, es el libro que quiero hacer, que estoy haciendo, pero que ya lo ha hecho Perec, pero es perfecto porque en esta página que acabo de leer está lo que estoy haciendo yo. Por fin supe qué clase de libro era el que hacía. Pero lo leí mal. Es decir, que ahora atribuyo, atribuyo a Perec unas cosas que no hizo. Que no hizo. También es frecuente que haya anécdotas en la literatura de Enrique Vilamatas. Me estoy acordando ahora de una que me llamó mucho la atención y que siempre me he quedado con la curiosidad, y voy a aprovechar ahora para resolverla, de si era cierta o no, ¿no? Porque uno se lo pregunta, de la manera que lo cuentas, Raimon Queneau contrató un detective para buscar a alguno de los personajes que se le habían perdido. Evidentemente esto es más falso que la falsa moneda, ¿o no? ¿Recuerdas esta anécdota? Sí, pero parece falso, ¿no? Parece falso, sí, ¿verdad? Puede ser, sí. Puede ser. Me acuerdo de Sofical, que se hizo pasar por su madre y contrató a un detective para que la vigilara a ella misma. Y con el informe que le hizo el detective, hizo una exposición. El detective iba contando lo que hacía. Ella se movía haciendo cosas diferentes y extrañas a veces para que el detective anotara toda esa vida rara que llevaba. Y el informe del detective era la exposición. No sé qué pensar nunca, y tampoco en este libro, respecto a la literatura de Vilamatas, si siempre ha hecho autoficción o tal vez nunca la ha hecho, porque en alguna ocasión no le he oído hablar muy elogiosamente de la autoficción, que últimamente está tan en boga. Es que no, porque la palabra autoficción salió de Francia hace muchos años y durante un tiempo estuvo de moda en Francia, que es el país literario por excelencia. Y cuando yo hablaba de autoficción nadie me entendía o pasaba algo por el estilo. Y hasta llegó en una ocasión en Soria en concreto, me prohibieron hablar me dijeron, sal, pero no hables de autoficción. Me dijeron. ¿Por qué? Pues porque el público no era moderno. Y digo, pero no puedo hablar y puedo hablar al menos de Dalí, dije, por ejemplo. Y me dijeron, tampoco. Me dirigía a un público, digamos, un poco con el que había que ir con cuidado. La cuestión es que la autoficción es una palabra que se ha utilizado mucho últimamente con mucha confusión. Primero porque los que la hacen, hay escritores muy buenos y otros no tanto, ¿no? Y se mezcla todo como si todos fueran malos o todos buenos. En principio como si todos fueran malos porque hacen autoficción. Y la autoficción es más vieja que el Quijote. O sea, creo que si lees el prólogo del Quijote ya ves que es autoficción porque se está presentando un personaje que dice que no hablará de citas, que no pondrá citas en el texto. Y después las pone, que es muy propio de Cervantes, la contradicción constante, ¿no? Y ya la autoficción siempre ha sido lo mismo, que es hechos reales, datos entresacados de la realidad, que todo escritor está en contacto con ella, mezclados con la invención. Por lo tanto, no es ningún invento actual. En todo caso, si se trata de situarme como autor de autoficción, solo lo reconozco en París no se acaba nunca, donde por primera vez tomo datos reales de mi vida, de mi biografía, única vez que lo he hecho, para contar mi estancia en París de 2 años. Juventud, ¿no? Pero luego hay otro libro que quizás ha despistado, que es Cassel no invita a la lógica, publicado hace 3 años,
donde efectivamente yo fui invitado a la documenta de Kassel y cuento mi experiencia allí. Pero ahí sí que no tiene nada que ver con la experiencia de París no se acaba nunca, porque a diferencia de la de París, que trabajé con mi memoria de lo que había ocurrido allí, en Kassel todo está inventado, todo lo que cuento allí. Otra cosa es que yo estuviera allí y pasé 5 días. Y el restaurante Pero- chino no existía. El restaurante chino sí, pero estuve 1 minuto. Y en cambio en la novela estoy todo el rato. ¿Qué ocurre? Pues que ahí está todo, todo absolutamente inventado. Entre otras cosas porque me aburriría mucho repetir lo que he vivido, lo que he hecho. No, me aburre y entonces trato de trabajar con la ficción. El hecho de que hubiera sido invitado a la documenta de Kassel hace que parezca que he tratado de contar un viaje mío. En otro libro, Perder teorías, también el narrador viaja a un sitio al que le han invitado para dar una conferencia, pero no aparece nadie de los que le han invitado, de modo que en un momento determinado deja el hotel y vuelve a Barcelona, sin haber visto a los que le han hecho aquel ofrecimiento. Aprovecho ese viaje para contar otras cosas. Busco un tiempo muerto de un viajero que va a un sitio, nadie le espera y vuelve, pero también no se corresponde con lo que me pasó en la ciudad de Burdeos. ¿Qué ciudad fue? Bueno, en Lyon, sí. Lo que ocurrió en Lyon es que llegué y llevaba 3 horas en el hotel y nadie se había manifestado conforme a la invitación. Yo estaba en una habitación de hotel sin que aparecieran nunca los organizadores. Entonces pensé, es genial porque me puedo volver a ir y ya está. Y así me ahorro todo el... Sí, en recepción me habían dado un mapa de la ciudad donde me decían que a 1,5 kilómetros había un centro de información del festival. Yo pensaba, pero si no hay nadie, una posibilidad es que cuente una historia basada en esto que me acaba de pasar. Bueno, entonces bajé abajo con la maleta dispuesto ya a marcharme y en ese momento justo apareció una periodista que me conocía y me fulminó porque me hundió toda, no solamente la fuga, sino la novela que tenía preparada. Pero escribí el libro, Perder teorías, contando que nunca me localizaron, que era más interesante lo que yo había previsto que pasara que no lo que... Total, que autoficción es una palabra desprestigiada y a veces me ponen como uno de los introductores de la autoficción en España, cosa que me molesta muchísimo porque no tengo nada que ver, ¿no? A Mac, Sí. disculpa, no sé si... No, que... A Mac le molesta muchísimo también que el diario se le vaya convirtiendo en novela, o es uno de los miedos que él tiene, ¿no? Es que en las novelas siempre hay conflictos, pero en mis novelas los personajes son menos importantes que las ideas o conceptos que hay detrás o las reflexiones que su conducta dan lugar a estas reflexiones. Entonces, ahí pues me he perdido ahora. Escribes ficción, creo que hila un poco con lo que estabas diciendo, desde un espacio que suelen ocupar más bien los ensayistas, Sí. ¿no? Y tal vez los poetas también. Sí, pero en la pregunta anterior estabas... Bueno, es que Mac temía que el diario se le estaba Sí, convirtiendo en entonces una novela. busqué el conflicto, un conflicto que no es un conflicto humano, sino es un conflicto semi-humano, que es el del escritor de diario que no quiere que le pasen cosas, porque quiere que sea un diario gris, secreto y aburrido. Pero la realidad le contradice todo el rato porque le ocurren cosas en cuanto sale a la calle o incluso en su casa. Suceden demasiadas cosas que le impiden pensar. Por lo tanto, lucha con el hecho de que se le convierta en novela el diario. Pero tenía yo previsto ya que se le convirtiera en novela. Sí, está claro. Y también tenía previsto que la novela fuera un libro de cuentos, porque hay 10 cuentos. ¿Cómo es? Y al mismo tiempo tenía previsto que la novela fuera un ensayo sobre la modificación y la repetición y la diferencia. Y también tenía previsto que se leyera como un diario, con todos los fragmentos, saltando de un fragmento en otro, que muchos no tienen mucho que ver y otros sí, pero luego está todo hilado de tal forma, tan trabado,
que uno descubre al llegar al final del libro que es una maquinaria feroz, tal como está puesto. Es decir, que está todo trabado y que todo lo que parecía improvisación era todo lo contrario, porque todo está relacionado y conduce a una realidad inesperada. Sí, sí. Estoy de acuerdo. Es casi milagroso cómo todo va confluyendo y todo se va resolviendo con la complejidad que tiene en cuanto a estructura. Aunque me da un poco de miedo hablar de esto, porque Enrique Vilamatas defiende mucho esa cita de Banville, de que el estilo es algo muy poderoso y la trama siempre va como arrastrándose detrás, ¿no? Entonces aquí Sí. no sé si hay mucha trama, pero desde luego lo que sí hay es una estructura perfecta, una estructura externa en cuanto a la organización de los textos y toda esa complejidad de combinar diario, cuentos, novela. Sí, está todo enormemente calculado. Pero la segunda parte de la novela, aunque sabía lo que quería hacer, era muy difícil de hacer porque consistía en que este Mac viviera lo que ha leído. Entonces, para lograr esto, pues han de darse unas circunstancias que no sean siempre la misma, sino diferentes en cada cuento y en cada historia. Entonces, en este punto tenemos un poco algo quijotesco, porque es alguien como Alonso Quijano que quiere vivir lo que ha leído, y aquí Max se encuentra con que sin darse cuenta, porque no lo busca, todo lo que ha leído y modificado, tal como está modificado, lo modifica la realidad y la vida, y lo vive en el barrio, y es una modificación, y se encuentra con el mismo asunto de Alonso Quijano, que busca la autenticidad, ser un personaje de la vida auténtico, como un caballero, y sin embargo tiene que recurrir a la ficción si quiere ser auténtico. Y ese es el fantástico dilema que tiene la literatura, realidad y ficción, ¿no? Los dos viejos cónyuges, lo llamo yo. Él se da cuenta, Alonso Quijano, de que la realidad está más allá del espejo, desde mi punto de vista. Digamos que la novela en Cervantes, nació con un defecto de lo que llamamos ahora defecto de fábrica, como un fallo en el software, ¿no? Que consiste en que para narrar, para ser auténtico realmente, para contar lo real, no lo puedes hacer si no cuentas con el apoyo de la ficción. Y entonces era la paradoja de que los mejores escritores de ficción, como Kafka, por ejemplo, el propio Cervantes, Montaigne, han sido autores que han luchado como héroes para incorporar la realidad a sus textos. Y solo la ficción les ha permitido acercarse a esa realidad. Y son los mejores. Por lo tanto, algo falla en este mecanismo de la novela. Al fallar este mecanismo, la novela es muy atractiva para escribir, porque no hay ninguna novela perfecta, como es lógico, fallar este mecanismo. Y tú tienes la oportunidad, si eres joven, de creer que la vas a escribir, y si eres más mayor, de saber que no la lograrás, pero que puedes acercarte por otro conducto. Es el encanto de escribir novelas, es que no son nunca perfectas, tienen este defecto. En cambio, el cuento corto ha atravesado la historia de la literatura, no ha desaparecido nunca. El cuento corto, dice Borges, tiene la superioridad sobre los demás géneros porque tiene una cosa muy antigua que los demás géneros no tienen, que es que necesita de una persona que escucha. Y esa persona que escucha, que es humana, que tiene que escuchar el cuento oral, que es el origen de la literatura, no se da después en el artificio que es la novela, por ejemplo. Esto que comentabas ahora de cómo se enfrenta un escritor a una novela, a la novela que quiere hacer cuando es joven y cuando es más maduro, me ha traído a la memoria ahora algo que en su sección de Café Perec del País, sus artículos quincenales,
decía en una ocasión, hablando de una obra precisamente de Pérez, el Yo me acuerdo, que eran artefactos literarios pensados para los lectores del futuro, ¿no? Sí, un poco por la forma fragmentaria. Me recuerda a El su tipo de propia lectura. literatura. Yo Sí. pienso, y de hecho, la manera en la que se ha ido aceptando a través de los años la literatura de Enrique Vila-Matas y que ha ido ganando lectores como una escalada muy paulatina, pero muy constante a lo largo de una obra tan prolongada, es como si al principio esos lectores estaban en el futuro y también en el extranjero, incluso, porque tenía muchísima más repercusión en Francia, que es un país tan literario, y en otros países, premios importantes. Y ahora me parece como que su literatura se está acercando más a la realidad de los lectores de aquí. Sí, es posible. Pero, por ejemplo, una novela que es del futuro es 2666, de Roberto Bolaño. Porque en realidad es una novela pensada para que viene del futuro, viene de ese año. Todo el mundo se ha preguntado por qué ese título. Porque parece el título de Orwell, ¿no? 1900. Y nosotros pensamos que, cuando digo nosotros, es que me gusta mucho hablar en plural, como si tuviera varias voces, que esa novela viene del futuro. Y por eso lleva este título. Es un poco la novela que se leerá más adelante. Y en cuanto al escritor joven que hablaba, siempre he pensado yo en el escritor joven que está preparadísimo para escribir una gran novela, porque ha leído muchísimo, porque ha encontrado todos los defectos en todas las mejores novelas. Es decir, sabe muy bien dónde se han equivocado los grandes autores. Está preparado, pues, teóricamente, para escribir el mejor libro de la historia, porque conoce todos los defectos de las demás. Y escribe la novela y vuelve a fallar. Es decir, a pesar de tener todas las condiciones, porque teóricamente sabe dónde han fracasado los demás. Es otro de los encantos de la escritura, el misterio también, porque sabiendo tanto, se falla. En una ocasión, parece un poco arrogante, pero no lo es nada, no sé por qué, estando escribiendo, de repente pensé en una novela que era extraordinaria, pero increíble. La vi como en unos segundos, como si cuando te mueres ves todo en un túnel. Vi durante 2 segundos una novela que era extraordinaria, pero no la pude cazar. Es decir, pasó. ¿Por qué no la cacé? Porque me dio un miedo atroz, es decir, hacerla. Y además porque no pude retenerla. Es una experiencia parecida pero diferente a la que tuvo el escritor peruano Julio Ramón Ribeiro, que vio por un momento, pasó por su mente una novela mejor que El Quijote. Y entonces iba a anotar y en ese momento llamaron a la puerta y tuvo que abrir la puerta. Lo cuenta en sus diarios, en La Sí, tentación del sí, fracaso, sí. me parece. Y es un poco algo que yo creo que es una experiencia que ha tenido todo el mundo, no pensando en una novela, sino que ve muy claro algo, Sí. que es una experiencia como mística, que ve muy claro algo y luego le da tanto pavor que se echa atrás, ¿no? Porque no sabe que no lo resistiría. O sea, que tendría que morir para verlo, de alguna manera. Y ahí es otro de los encantos, pues, de escribir. No alcanzar nunca esa novela. Por otro lado, ¿qué pasaría si tú escribes una novela extraordinaria? Sería el final también de uno mismo, porque digamos que superaría la vida cotidiana, que es tan agradable por otra parte, ¿no? Y sería, claro, sería como Messi, por poner un ejemplo, ¿no? Que tiene que esconderse en muchas ocasiones, ¿no? Pues eso sería el problema. Son excusas para no escribir la novela perfecta, ¿no? Es un buen título para un libro de excusas. Dentro de la novela de Mac y su contratiempo hay varios cuentos, pero hay un cuento que se escapa un poco a esos 10 cuentos que construyen la novela que está escribiendo, La visita al maestro. La visita al maestro a mí me parece que tiene un tono trascendente, pero a la vez es divertida
y además aparece un escritor, porque también Enrique Vilamatas, entre las muchas menciones de escritores conocidos, de repente cuela un escritor que dices, pero ¿y este quién es? ¿Existirá o no existirá? El maestro se llama Claramunt. Yo me pregunto, ¿quién es este Claramunt? ¿Es Dalí? ¿Puede ser Dalí? ¿Es nadie? ¿Es un inventado? Este que tenía como su obra maestra su horario. Sí, no lo sé quién es, no. Realmente es la idea como de visitar al maestro y descubrir que en realidad hay un misterio, porque él no sabe por qué es su maestro. El cuento pues es un cuento en el que él va a averiguar, tiene algo de Henry James como argumento, ¿no? Va a intentar saber qué tiene el maestro para que él lo adore y descubre que es una banalidad, pero que es muy importante, que es que ha hecho su mejor obra, esto es el horario, su horario, que es un horario abierto, ¿no? Se espera otra revelación y es esta la revelación. Bueno, pero también habla de la muerte, ¿no? De hecho, el Mac, Mac, Mac que le dice el maestro en varias ocasiones, a mí me suena al toc, 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 como si fuera una llamada o como si fuera... No, no hay nada de eso. Es como una llamada de atención cuando se pasa, digamos. Se pasa de rosca y oye la voz del muerto que le dice Mac, Mac. Es un juego para reírse del propio nombre del narrador. Hablábamos antes de que en el eje temático de la novela está el recuerdo y la repetición, la modificación, el deseo de modificar y incluso de falsificar, que se dice en la primera página por parte de Mac. Hay una reflexión que aparece en la novela sobre el recuerdo y la repetición que me parece muy interesante. Se cita a Kierkegaard, que es una cita real, que tiene el libro sobre la repetición en el que habla de que recuerdo y repetición son el mismo movimiento, pero el recuerdo es hacia atrás, mientras que la repetición avanza, es hacia adelante, es un paso adelante. Y de hecho el recuerdo, recuperar el pasado, por ejemplo, es un movimiento muy peligroso porque equivale a recuperar el pasado, es peligrosísimo, es la muerte, no se puede repetir. Mientras que la repetición es un paso un avance. Entonces la repetición está más, en la repetición está más la mejora, ¿no? Está más la... No hablaría de progreso tampoco. No existe progreso en la literatura. No, hablaría de modificación, de modificar aquella... Por ejemplo, la historia del Aleph de Borges. El Aleph, ¿no? Este hombre que ve en un suburbio de Buenos Aires el mundo entero, el universo entero, en una pequeña bola, que está todo. De hecho, he estado encontrando textos que ya estaba este Aleph, aunque no tenía nombre. Por ejemplo, uno de William Hazlitt, que he encontrado sobre un paseo donde ve el mundo de golpe y que quizás leyó Borges, porque entonces en ese sentido Borges habría sido un modificador de esta historia, dándole nombre a este objeto que tú lo miras y ves todo el mundo entero con todos sus detalles, toda la memoria del mundo, todos los recuerdos de todo el mundo, etc. En esta novela se dice que la realidad no necesita a nadie que la organice en forma de trama. Esto de la trama no es algo que le interese mucho a Enrique Vilamatas. Se ha desmayado la realidad. No, se ha desmayado. Vamos a darle una nueva oportunidad, porque dice con mucha gracia que hay días en que la realidad da la espalda a esa central sin rumbo que es la vida y trata de darle un aire de novela a lo que pasa. Así es que vamos a salvar la novela. Sí, en realidad esta novela habla de lo que pasa cuando no pasa nada, pero que pasa mucho más de lo que parece. Hay una frase de Agatha Christie que no tengo aquí ahora en la novela, pero que dice, era una persona muy poco interesante, por lo tanto lo era de interesante, muchísimo seguro. Efectivamente, siempre ha sido así lo que me ha ocurrido, ¿no? Las personas que menos me ha parecido de entrada interesantes tenían detrás algo que era clarísimamente... Cuanto menos parece que pasa, más está pasando. Y de hecho se podría escribir una novela sobre un solo segundo
alrededor de todo lo que hay en ese segundo, ¿no? Porque vemos tan poco. Nosotros creo que vemos poquísimo, porque cuando pensamos en China, por ejemplo, y esto nos devuelve al Aleph, cuando nosotros pensamos en China, pensamos en una naranja, por ejemplo, ¿no? Pensamos que China es una naranja o algo así. No nos damos cuenta de que si entráramos en, pues claro, es inabarcable, ¿no? Y es la manera que tenemos de mirar las cosas muy parcialmente. Si no es una naranja, es como una mancha en un mapa, ¿no? Cuando tenemos alguna idea, pues esta es la mirada que siempre es muy limitada la que tenemos. Se trata de ensancharla si es posible, pero Y el escritor lo hace. tiene la posibilidad de modificarla con algo que no estaba, como hace Borges al añadir el nombre a esta visión del universo. Y lo sitúa además con muy mala intención en un suburbio de Buenos Aires, ¿no? En un lugar perdido donde no hay nada. Cuando estuve, después de haber escrito el artículo sobre el Aleph de Borges, dije también que había un Aleph en la ciudad de Mérida, en los Andes venezolanos. Y un día estaba en Mérida, en los Andes venezolanos, y no me acordaba de haber escrito este artículo, y vinieron a buscarme para enseñarme el Aleph que tenían en una plaza y me llevaron a esa plaza y me dijeron que allí estaba el Aleph. Y me filmaron mientras lo estaba mirando. Y tengo que decir que no fui capaz de verlo. ¿Estaba en una escalera o así? Bueno, creo que esperaban que lo viera, pero no fue posible. Me llama la atención un comentario de Alberto Olmos que dice que en toda la obra de Enrique Vilamatas es casi imposible encontrar una referencia política, que es un autor apolítico por excelencia. Pero en Mac y su contratiempo yo puedo decir que he encontrado una, y es que Mac tiene 3 hijos que apenas aparecen en la novela. A veces me pregunto si aparecen solo para que Mac diga esto de ellos, que dice que militaban en partidos, los 3 militaban en partidos políticos equivocados. Sí, es lo que dice Mac. Sí. Sí. Conozco mucha gente que milita en partidos políticos equivocados. Sí. A lo mejor si llega a tener 7 hijos, los 7 militaban en partidos Pero políticos. esto que decía Olmos era muy simpático, más que nada. Decía la fenomenal vida de Vilamata sin política, ¿no? Y salía una foto mía de cuando era muy joven, rodeado de chicas, en una especie de situación extraordinaria, que era una foto que pertenece a una película. Claro, la unión de fenomenal vida sin política y la foto creaba la sensación de que sin política se vive feliz, ¿no? Y no le dije nada a Olmos y le dejé contento con su artículo, ¿no? Pero vamos, si se busca Vilamatas política en Internet, está lleno de referencias constantes, lo que no significa que me distinga por intervenir en la vida política, pero siempre me he definido. O sea, que Ahora, aparece más de lo que él dice, ¿no? Sí, la más obra. incluso de lo que quisiera yo, pero está todo ahí, es decir, me he manifestado siempre. Es cierto que para las novelas no creo muchos personajes ni me baso en un tipo de literatura que no es más ensayo casi que novela, que narración, y también los personajes muchas veces no son de carne y hueso exactamente como se entiende que la política en mis libros, en novelas, sobra y nunca está fuera de mi vida, en la vida de mi vida privada. También tengo que explicar que hasta los 17 años no entendía por qué existía la política. Tardé mucho en empezar a comprender lo que fue un aprendizaje duro, porque me fui dando cuenta de que era impensable el mundo sin política, claro, pero supongo que ese día se acabó mi felicidad, ¿no? Y se acabó mi infancia, supongo. Me ha interesado también el personaje de la mujer de Mac, Carmen, de la que dice que se fue especializado en provocar desesperaciones. Y bueno, tienen una relación conflictiva, pero a la vez divertida y simpática. Hay una escena
en la que el escritor debutante, que es Mac, quiere parar una discusión para tomar notas y ella, claro, se sube por las paredes casi. Esto ha llamado bastante la atención en este episodio, porque están discutiendo, como discuten todas las parejas, muchas veces por hechos tan banales como que no han lavado los platos uno de los dos o cosas. Están fregando, de Sí, hecho, además están fregando. los dos. O se discute por no bajar la basura abajo, yo qué sé. Entonces, en estas discusiones, que suelen ser muy banales en realidad, o bueno, quizás no, pero en todo caso, Max siente la tentación de parar la discusión y escribirlo. Le pide si puede escribirlo, con lo cual ella pues se molesta mucho más todavía. Sería como decir, paremos un momento como en baloncesto, ¿no? Y vamos a reflexionar sobre qué estamos discutiendo, porque en muchas ocasiones yo creo que la discusión pues es como un sustituto del sexo, por ejemplo, ¿no? Hay algo como que se discute también para... En fin, hay muchas interpretaciones de estas discusiones que suelen ser muchas veces banales y que forman parte de la vida de cualquier pareja. No hay ninguna pareja que se salve de esto en los mejores momentos. En mi libro, de todos modos, en mis libros, cuando los narradores están casados, la mujer jamás corresponde a la realidad en mi vida privada, ¿no? O trato de que no corresponda. Por ejemplo, en Dublinesca la mujer era budista, cosa muy alejada de la realidad, tan alejada que hay mucha gente que cree que es budista ahora mi mujer. Debía hacerlo mal, porque no tiene la menor relación no con el budismo, sino con la paz espiritual del budismo. Por eso busqué algo que me dijeran, pues no se parece, para que no me dijeran que se parecía a ella en algo. De Martel y compañía, para que no me dijeran que hacía autoficción, coloqué al narrador y en la primera línea decía que era un jorobado. Soy un pobre jorobado que escribe esto, tal. Pensé así me dejarán en paz y no pensarán que soy yo, ¿no? Sí, pues nada, siempre han dicho que era autoficción. Y entonces, algo que uno no puede escapar a esto, porque siempre hay un elemento real en lo que escribe un autor, si no sería un autor de otro mundo, ¿no? Pero vamos, en Martel y compañía, a la persona que presento es una persona más triste que yo, desde luego. Y lo busco expresamente para distanciarlo muchísimo de mí. No sirve. Esto me recuerda a John Banville, que me explicaba que por mucho que hacía, muchas personas creían que hablaba de ellas, en las novelas, cosa que también me ha pasado a mí, con peligro además, pero claro, hay casos extremos. Una mujer le dijo a Banville, no creas que no me he dado cuenta de que el abuelo este que sale en la novela soy yo. Y ante esto ya es muy difícil desactivarlo. Claro que uno piensa igual, o Banville ha camuflado y lo atrapó ella, igualmente, ¿no? Pero bueno, en esta película, no sé si se ha estrenado en Bilbao, sobre un premio Nobel argentino, El Ciudadano El Ilustre. Ciudadano Ilustre, sí. Esta película nos Sí, encontramos, se ha estrenado en los pues es una película que me ha interesado mucho. Nos encontramos, es casi una película de terror, nos encontramos con este personaje que quiere invitar a cenarlo a su casa porque cree que habló de su padre en una novela, ¿no? Son cosas, quiero decir, irremediables. La gente te ve como quiere verte y no como eres. Y bueno, uno no puede hacer nada sobre esto porque dependes de la opinión de los otros, pero en realidad uno sabe que es diferente. Algo que decía Gombrowicz, me gusta que me vean como quieran, pero por favor que no me deformen. Sí, sí. Hablando del personaje público, que en cierto sentido es todo escritor, a Enrique Vilamatas le desgasta que siempre se espere de él
que haga declaraciones brillantes, irónicas, que sea particularmente original o... ¿En dónde? ¿En entrevistas? En entrevistas, en charlas, en situaciones así. No, no. Cuando acudo a un trabajo de este estilo, de entrevista o público, lo primero que intento hacer es pensar que estoy en mi casa escribiendo. Es decir, me explicaré que estoy trabajando, que nada de lo que hago es algo mecánico, burocrático, sino que va a ser utilizado por mí en caso de encontrar algo en ese tiempo. O sea, y entonces no es que me esfuerce en ser brillante, ni mucho menos, en una entrevista, sino que trato de buscar a través de las preguntas de los otros que me hagan pensar en algo en lo que no había pensado nunca, y que se refleje en la respuesta y que esa respuesta me conduzca a escribir algo también. Si no, de lo contrario, pues, sería como muy monótono y mecánico. Y como hablo de literatura, nunca me aburro en este sentido, ¿no? Y siempre hay la posibilidad de que se abran ventanas nuevas, como sucede siempre, casi siempre. Una cosa que me ha llamado la atención, un aspecto menor de esta novela, pero bueno, que aparece bastante en algunos epígrafes de la primera parte, es lo de los horóscopos. Es un lector un poco compulsivo de horóscopos y les atribuye como mucha importancia. Me han dicho que a muchas personas les pasa esto, Sí, porque esto sí que se basa en una experiencia real mía. En un periódico de Barcelona hay horóscopos y hubo una época en que me leía el horóscopo correspondiente a mi Aries, y me parecía, porque lo leía siempre por la noche, cuando ya había acabado el día, digamos, me parecía que coincidía perfectamente con lo que me había pasado. Y entonces pensaba, ¿será que lo escribe la señora esta para mí. del horóscopo para mí, porque me conoce? O sea que llegué a esta situación. De hecho, yo a la señora del horóscopo la conocía. ¿Y le mandaste un email, como pasa en la novela con Mac? No, es que no he hablado con ella desde hace 40 años. Pero la conozco, entonces pensé, bueno, quizás tiene acceso a algo de lo que alguien le cuenta lo que hago, porque acierta siempre. Acertaba siempre. Acertaba siempre porque hay una manera de leer mía por la cual si no acertaba, yo hacía que acertara. Por ejemplo, había días, yo no tengo hijos, a diferencia de Mac, ¿no? Sí, que tiene Pero, 3. pero decía, día con muchos problemas con los hijos. Yo pensaba, exacto, porque he tenido muchos problemas con mis páginas, Mis libros. con mis libros, sí. Por lo tanto, acertado perfecto. Fuera como fuera, siempre hacía que cuadrara lo que me decía. Y de esta manera, en el fondo, yo intentaba controlarla a ella. Se establecía una relación en la cual ella, sin saberlo, era controlada por mí a distancia, para que no fuera más allá. Y me han dicho otras personas que han leído el libro que les ha pasado parecido. Tienen la impresión de que el horóscopo es para ellos, únicamente. ¿Es cierto que esta novela dialoga con otra anterior, con Una casa para siempre, que era un poco la casa de la ficción? Hay algunos cuentos que se parecen a aquellos cuentos en el título, por lo menos. Tuve en cuenta algunos títulos y algún argumento de los cuentos, pero también los cambié un poco, salvo Dos viejos cónyuges, que es de los 10 cuentos el que más se parece al original. Pero los demás los modifiqué porque como no estaba el libro, podía inventar el libro que había escrito también, aunque no aparezca. O sea que no trabajaba con el libro anterior, solamente con el índice, ¿no? Un poco. Hay un título un cuento, perdón, que se titula Carmen, y Carmen es la mujer de... Hay un cuento que se titula Carmen en una casa para siempre. Sí. Hay otro Bueno, que yo es había llamado Carmen a la mujer de Mac, sí. y de repente al llegar al séptimo cuento, que se llamaba Carmen, me di cuenta de que podía tratar de Carmen, precisamente de la mujer, y que el narrador de la otra novela había conocido a mi mujer antes, Sí, y le había se dedicado lo el cuento. encuentra Y de hecho así era. Y eso es un momento del libro en el que parece que hay trama y se avanza ante esta sorprendente coincidencia.
Y respecto al barrio del Coyote, es un homenaje a José Mallorquí, el barrio en el que se desarrolla la acción. Cuando fui a vivir a mi nueva casa, porque he vivido durante 35 años en un poco fuera de Barcelona, bueno, fuera no, pero en la parte alta de la ciudad, cerca del Parque Güell, en la travesía de Dalt, y yo la llamaba la travesía del mal, porque tenía un punto de autopista. Salir a la travesía del mal, bueno, los vecinos me decían no la llame travesía del mal en sus artículos, porque está devaluando el precio de nuestros pisos, me decían. Bueno. Entonces me fui a vivir cerca de la Plaza Macià, donde está el periódico La Vanguardia actualmente, en un sitio más céntrico, en realidad para mí uno de los centros de Barcelona, muy distinto pues de la... Es como la gente que ha vivido en el campo que quiere vivir en la ciudad en un momento determinado y la gente que se cansa de la ciudad y se va al campo. Entonces, al cambiar de casa, fui a parar a un edificio en el que de repente un vecino, que era el único que tenía la memoria de esto, o que se molestó en decírmelo, me explicó que en ese edificio había vivido durante años José Mallorquí, el máximo bestseller de la posguerra en nuestro país, ¿no? Novela de kiosco. Novela de kiosco, Pulp Fiction, El Coyote, la editorial Molino, famosa editorial Molino, que editaba también a Guillermo Brown, estaba donde ahora hay un garaje, un car glass, y bueno, era una familia, todos muy altos, me dijo que no cabían en el ascensor, sí, y me dio todos estos datos. Y bueno, claro, me pareció como que había ido a parar al edificio de un bestseller y que era una coincidencia literaria. Lo comenté a algunos amigos, me dijeron, bueno, ahora vas a contarlo seguro en algún artículo. Digo, no, porque no quiero que sepan dónde vivo. Y de hecho, pues no se sabe todavía dónde vivo del todo. Curiosamente, hace unos meses recibí una carta de un escritor en catalán, joven, que vive en la Travesía del Mal, en el edificio donde yo vivía. Y que me dijo, un día hablando con la portera, la Paqui, me dijo que usted vivía en este edificio. Entonces me ha parecido que se parece a la novela, porque esto es la vida real que se incorpora a la novela. El vecino, él está escribiendo a lo mejor la novela que yo escribí, ahora en el edificio este. Se parece muchísimo a la novela de Maki. Se parece mucho, pero por casualidad, porque ha pasado después. Y hasta el punto de que en Barcelona, en la presentación de este libro, acudió este vecino. El de La Travesía del Mal. El de La Travesía del Mal, el escritor en catalán. Y me dijo, le doy recuerdos de la Paqui. O sea, y bueno, me pareció maravilloso, lo que pasa es que yo entendí la Pati. Entonces dije, Pati difusa. Bueno, no, era Paqui. Pero me pareció espléndido porque es una conexión. Que conste que yo al escritor catalán le expliqué lo que me pasaba a mí en mi edificio, para que comprendiera que esto era una escala... Así se va transmitiendo la literatura. Bueno, me recordó la película de Polanski, Le Locataire, el alquilado, El casero, el que alquila un piso, que alquiló un piso muy extraño en París, que el anterior que lo había alquilado se había suicidado, se había tirado por la ventana. Y empieza a averiguar, empieza a notar cosas raras que proceden de los vecinos, en realidad. Los vecinos conspiran para que se mate. O sea que los que entran en ese piso, los vecinos lo tratan de convencerlos de que se arrojen Y los vecinos son tan horribles que el personaje incorpora el propio Polanski como actor. Pues él hace de modesto empleado de banca que descubre que ha entrado en una cadena de suicidios dentro del edificio provocada por los vecinos y se arroja al patio interior como el anterior. Pero una vez ha caído, lo rodean todos los vecinos y es tal el espanto que le produce verlos a los vecinos que se levanta y escapa y vuelve a subir al piso y se vuelve a tirar. Claro. Bueno, un poco llegar a un sitio en el que sucedes a alguien, ¿no? Como aquí que los cuentos suceden a otros cuentos y se modifica la historia, pero vuelve a pasar lo mismo.
Cuando contabas lo del suicidio me he acordado de Suicidios ejemplares y no me resisto a preguntarte por los magníficos títulos que has tenido habitualmente, ¿no? Hijos sin hijos, Suicidios ejemplares. Suicidios ejemplares fue primero el título que el libro. Pensé que estaba muy cansado de leer lo que leían los políticos. Decían, estaba de moda entonces, que era mejor que ahora, que los políticos leían. Y Felipe González leía siempre las memorias de Adriano. Y yo pensé, voy a escribir un libro que Felipe González no pueda entrar a una librería y pedirlo, porque le dé vergüenza. Porque en esa época aún podía dar vergüenza decir, ¿tiene usted Suicidios ejemplares? Dicho por Felipe González. Y lo escribí para esto. Estos títulos iniciales eran para fastidiar a alguien. Ah, sí. Por ejemplo, Nunca voy al cine. Cuando eras director de cine o estabas empezando, era tu aspiración, porque ese es muy antiguo, ese es antiquísimo. Sí, antiquísimo. Nunca voy al cine era porque había leído un artículo en El País en el que se explicaba que toda mi generación, todos habían surgido del cine. Y yo dije, a mí me ha pasado lo mismo, pero yo no quiero ser como todos. Y entonces me inventé que no había ido al cine nunca, que tenía tanta imaginación que no quería ver películas, porque en las películas seguro que no había nada que superara lo que yo pensaba. Hice Nunca voy al cine. Este fue un libro que provocó la irritación de un crítico, y fue la única crítica que tuvo este libro, Nunca voy al cine. Salió una crítica en El Viejo Topo de una sola línea. Ponía Nunca voy al cine, ponía los datos, el precio y decía, usted se lo pierde, caballero. Sí. Es la crítica más breve que he tenido en mi vida. Sí. Pero bueno, ahora en general la crítica, bueno, hace mucho le trata bien y casi siempre le ha tratado bien. Cuando antes comentaba esto de que los lectores sus lectores parecían encontrarse en el futuro, es porque, por ejemplo, un libro muy denostado, con una crítica dura, como fue Una casa para siempre, en un periódico importante aquí, bueno, podemos decirlo tranquilamente, en el suplemento de libros del País de entonces, que tenía mucho predicamento, al de poco tiempo, muy poco tiempo, ese mismo libro en Francia recibió unas críticas extraordinarias, ¿no? Entonces, parecía que los lectores estaban, ¿no?, en el futuro, en el extranjero, en otros sitios. Ese libro se publicó en el 88. Sí, es antiguo. Y en el 89 es cuando yo llegué a Bilbao para este festival, congreso de escritores. Sí, que hubo tantos escritores. Y yo venía con Una casa para siempre y con la crítica del País. La crítica del País decía, no sabe construir personajes, tiene un humor de pandilla juvenil, detesta la trama, reflexiona demasiado. No sé, iba diciendo una serie de cosas que yo empecé a pensar, pero si es que esto, lo que critica él, es lo que me gusta hacer a mí. Y fue la crítica más beneficiosa que me han hecho nunca, porque de ahí salió todo lo que después hice. ¿Te estimuló? Sí, porque precisamente describía todo lo que a mí me interesaba hacer y que no era un tipo de novela como la que soñaba el crítico. En parte, esto ya había pasado con Salvando las diferencias, le pasó a Borges cuando no lo conocía nadie. Borges escribía artículos en la prensa de Buenos Aires, aún no había escrito libros, y un crítico se rió de uno de sus artículos sobre Cervantes y el Quijote. Dijo, al paso que va este joven escritor, un día nos va a escribir el Quijote. Y entonces Borges escribió Pierre Menard, el autor del Quijote. Se le dio una idea extraordinaria. O sea que, bueno, de las críticas, digamos, contrarias se puede sacar muchísimo provecho. Igual que de los libros malos también, porque, por ejemplo, me acuerdo con Roberto Bolaño que comentábamos que todo libro malo siempre hay alguna cosa a aprovechar. Bueno, vamos a abrir un turno de preguntas por si alguien quiere comentar algo con Enrique. Sobre esta novela o sobre cualquier otra cosa referida a su obra, a su literatura.
A ver, ¿quería decir algo? No. ¿Preguntar algo? No. No se anima nadie. Ahí hay alguien, sí. Hola, buenas tardes. Has nombrado a la artista Sophie Cole, que tiene una obra bastante interesante y que ella relaciona un poquito con Paul Auster, según he leído. Y te quería preguntar si te interesa, yo desafortunadamente no te he leído, pero me interesa mucho la conferencia que habéis dado entre los dos, un poco. ¿Te interesa como tema escribir sobre la causalidad o la casualidad de los sucesos, además de todo lo que has dicho? En algún momento he trabajado con el azar en una novela que se llama El viaje vertical, pero no trabajo con el azar. Por ejemplo, en Maki y su contratiempo, esta novela que presentamos, trabajo con una oficina de ajustes, que se supone que es las personas que deciden nuestro destino y que mueven los hilos de lo que nos ocurre. Basado en una novela de Philip Dick, en un cuento de Philip Dick, que es una oficina de ajustes que podría estar como en el cielo, tal como lo imaginamos nosotros. Son personas que cuando, por ejemplo, dos personas se conocen y se ve que, por ejemplo, se van a enamorar, piensan en el bien de ellos porque saben que si se enamoran, ninguno de los dos progresará en sus carreras, que van a ser brillantísimas y que ellos han planeado ya así. Y entonces intervienen en la realidad para desviarlos e impedir por su bien que se conozcan. Están continuamente moviendo. Esto es muy distinto del azar. Ellos están programando lo que tiene que pasar. Y yo lo he hecho en la novela. He programado todo, los movimientos, todo. No en función del azar, sino de la oficina de ajustes. De modo que a veces pasan cosas, como nos pasan a todos, que decimos, hombre, pues si estábamos hablando de ti y apareces después de 20 años de no vernos y hablábamos de ti precisamente ahora. Estas casualidades están en mi novela preparadas por la oficina de ajustes. Gracias. Cuando te he visto y cuando has intervenido al principio, pues me daba la sensación de que tienes un talante serio, pero luego María ha dicho que la novela que has escrito es una novela de humor. Entonces me estaba preguntando a lo largo de tu exposición, pues, ¿cómo sería, ¿no?, la relación de una persona aparentemente seria con una obra que contiene humor, ¿no? Pero luego ahora al final, como ya hablabas en un tono humorístico, entonces pensaba, bueno, pues no es exacta la percepción que tengo, ¿no? Entonces, todo esto para preguntarte, en tu trabajo, ¿cómo te relacionas con el libro, por ejemplo, con esta novela, ¿no? ¿Es un trabajo en el que te ríes, por ejemplo? ¿O es un trabajo más bien reflexivo, racional, que requiere un cierto esfuerzo? ¿O es un trabajo, vamos a decir, contemplativo, en el que aparecen intuiciones cómicas o divertidas? Vamos, sería preguntarte cómo es tu vida de escritor cuando escribes. Hombre, sería muy idiota en mi caso si yo me riera cuando escribo, porque es como decir algo gracioso y reírse el primero uno, ¿no? Nunca me río de lo que digo. Por eso digo que me río de una manera infinitamente seria. Por otra parte, es un humor natural. Yo creía que mi humor era el humor que tenía todo el mundo, hasta que un día descubrí que no era así. Pero estuve convencido durante una época que todo el mundo tenía humor y que todo el mundo tenía ese humor parecido, ¿no? Recordaba que en la época del colegio era un chico muy triste, muy tímido, con muchos problemas y tenía un amigo que me orientaba a veces y me ayudaba. Y un día lo encontré 20 años después y me dijo, celebro ver que sigues con el humor que tenías en el colegio. Y eso a mí me llamó mucho la atención, porque no recordaba haber tenido jamás humor. Puede ser que sea un humor, pues,
natural y que se me escapa a mí mismo, es decir, que forma parte innato, porque no lo calculo. Pero si tengo que explicarlo en términos literarios de trabajo, diría que ironizo sobre lo que escribo, tomo distancia con el texto y al día siguiente de haber escrito un texto entro como si lo leyera el texto de otro y hago un comentario que casi convierte en cómico lo que escribí el día anterior. Tomo distancia conmigo mismo y con lo que escribo. No acabo de creérmelo todo. Y luego pues está esta faceta en público en la que por la timidez, extraordinaria timidez que tengo, hablo de forma que trato de que ría el público en algún momento para saber que no estoy siendo muy pesado. Y eso me ha llevado a ser muy distinto cuando escribo a cuando hablo en público. Porque cuando hablo en público hago un papel. Digamos que yo escribía para huir de la vida social, en realidad, y para estar tranquilo. Desde niño ya quería leer y escribir y apartarme del mundo para escribir sobre el mundo. Y actué de esta forma y escribí libros, publiqué, hasta que un día, siempre llega un día en que te destrozan todo. Me llamaron desde Castelldefels, una playa al lado de Barcelona, para decirme que me querían contratar para una conferencia. Yo me quedé estupefacto. Había publicado ya 5 libros, pero jamás había hablado en público. Y una conferencia, y ¿de qué hablo y qué hago? Entonces, además, me pagaban con dinero negro. Bueno, todo esto fue una complicación añadida, claro. Acudí allí y fui a la conferencia. Resulta que todo eran señoras. Y les dije, mire, señoras, yo voy a hablarles a ustedes del suicidio. Y les dije, porque era el libro que estaba escribiendo en ese momento. ¿Suicidio siempre? Sí, y era sobre lo que dominaba. Y les voy a decir lo siguiente, que cuando llegue el coloquio no me pregunten si me voy a suicidar, porque ya les puedo decir que no lo tengo previsto. Entonces di la conferencia y cuando terminó, una señora en la última fila me dijo, usted ha estado hablando del suicidio con mucha información, nos ha gustado mucho y nos ha dicho que no se pensaba suicidar. Pero hemos observado que mientras daba la conferencia no paraba de fumar, porque entonces se podía fumar dando una conferencia. Y bueno, pues ahí me hundió. Me hundió. Es decir, ahí descubrí que para hablar en público tenía que hacer un papel, una interpretación de alguna manera, que no es lo mismo que escribir, donde uno no tiene que estar pendiente de sus gestos, de los movimientos, y controlar también el pánico escénico. Durante muchísimo tiempo tomé una pastilla para controlar el pánico escénico. Ya no recuerdo cómo se llamaba, Sumial. Entonces, era una pastilla que me producía un efecto tan de nirvana, tan grandioso, que logré pues vencer el hablar en público gracias a esta pastilla. Hasta extremos increíbles, porque en Milán, hablando con otros escritores españoles, con Soledad Puertolas en concreto, que también había tomado conmigo la pastilla, el moderador tenía unas ganas enormes de acabar, porque íbamos lentos, íbamos muy despacio. Y hubo un momento en que cuando se abrió el coloquio, pues un señor italiano dijo, ustedes los dos escritores, que señalándonos a los dos aterrados, dijo, se nota que están muy tranquilos desde que ha muerto Franco. A partir de ahí fui aprendiendo a controlar el pánico escénico. La pregunta es, ¿tomo Sumial todavía? No. ¿Cómo lo hice? Pues a base de experiencia y sobre todo
El único lugar donde conservaba el miedo era cuando era televisión, porque tenía un miedo espantoso, más al directo. La primera vez que me entrevistaron en televisión, pusieron la cámara y yo, cuando estaba hablando, de tanto miedo que me daba, me fui. Me fui del plano y salió que me escapaba directamente. Y tardé mucho en volver a salir en la televisión. Y eso también lo vencí. ¿De qué modo? En la televisión lo tengo muy claro. Olvidándome de que estaba en la televisión. Así de sencillo. Un trabajo mental de pensar que no estaba en la televisión. Y entonces ya pues hablaba normal como en el comedor de casa. Y es un trabajo pues psicológico. La primera vez que vi que podían comprender mi escritura fue en Sevilla, en un congreso de chocolate Nestlé, al que acudían profesores de toda España, de todas las provincias. Porque ¿qué hacía yo? Pues la verdad es que jamás he sabido, es decir, me pagaban y no tenía necesidad de dinero y fui a Sevilla para esto. Una vez allí di mi conferencia y había un público que permanecía en silencio todo el rato. Y lo que más me impresionaba era que había 2 monjas entre el público que me miraban con una extraordinaria fijeza. Hacia la mitad de la sesión, las monjas empezaron a reír. Entonces, bueno, luego vinieron a verme y me dijeron, es que hemos pasado la primera mitad de la conferencia pensando que usted nos tomaba el pelo, pero en la segunda hemos entendido de qué va todo. Y yo pensé, pues algún día lo que escribo se entenderá como lo han entendido estas señoras monjas. Y así ha sido, además. Se empieza a entender. Requiere pues 1 hora a veces, pero se empieza a ver. Solo se apunta. Una última pregunta. Voy a hacer una pregunta que igual parece muy pretenciosa, después de este tono tan relajado y gracioso. Me ha sorprendido, bueno, hay una frase del principio de la conversación que habéis mantenido, interesante. Hay una frase de la presentadora que me ha dejado en estado de shock, cuando has dicho, Enrique Vila-Matas modifica las citas de gente y te has referido a una cita de Kafka y has dicho que la ha mejorado. Así. Entonces yo he dicho, Enrique Vila-Matas mejora a Kafka. Me ha dejado sorprendida. Luego, a lo largo de la charla que habéis mantenido, habéis mencionado muchas veces la palabra mejorar. Yo creo que se refería a algo que puedo explicar ahora. Ya, bueno. Sí. Y luego, en algún momento, tú has hablado en varias ocasiones de perfecto, la novela perfecta, el escritor joven que puede, que tal, que el escritor más mayor que no puede escribir, la novela perfecta. Y me ha parecido, a lo largo de la charla, que das un valor tan universal y absoluto a las palabras que me gustaría saber cómo defines la perfección. Podrías dar una definición porque parece que tú tienes claro qué es una palabra que tiene un significado perfecto, preciso, absoluto, universal, con lo que yo no coincido. Por eso me gustaría saber... No, pero yo no he dicho nada de esto. No, he dicho que la perfección era la muerte. Si no lo he dicho, lo digo ahora. Si uno hace la obra perfecta, es la muerte directamente. No tiene nada más que hacer. Entonces, la novela perfecta, es decir, nunca busco la perfección. He hablado de la imperfección de la novela, que es lo que permite buscar esa perfección que no encontrarás nunca. Lo he dicho hace 1 hora esto, ¿no? Bueno, me ha parecido. En cuanto a lo de que mejor ella ha querido expresar, me parece, la frase de Kafka es, hoy Alemania ha declarado la guerra a Rusia, por la tarde, escuela de natación. Escuela de natación. Entonces, la suya es, repítela. Como era el epígrafe, puse por la tarde, fui a nadar, para facilitar al lector la idea que yo quería transcribir a través de Kafka, de que había 2 vidas en Kafka, la general y la privada, que tenía tanta importancia como la general de la política e incluso una guerra. Por la tarde fui a nadar y en la editorial me llamaron para que cambiara la cita. Me dijeron, por la tarde he ido a nadar, me decían. Y aquí empieza ya pues, lo sorprendente. Digo, no, fui a nadar, porque en realidad la estaba transformando de esta manera y quería que fuera así. Pero la cita famosa es escuela de natación.
pero era por ser más, para que se comprendiera lo que trataba de hacer, de comunicar a través de esa cita, que era la cita central del libro. Eso ha querido, al decir mejorar, creo que has querido decir Bueno, que simplemente la mejoraba de cara a la comprensión de... a mí me parece mucho mejor. Por la tarde fui a nadar para recoger la misma idea, pero bueno, en todo caso es una opinión personal. Y a lo que yo hacía alusión es a lo mucho que se han replicado esas citas. O sea, ahora ves perfectamente la cita tal como la escribió hace muchos años Enrique Vila-Matas, atribuida a Kafka, y resulta que no. En los diarios es por la tarde escuela de natación, en vez de por la tarde fui a nadar. Se ha repetido muchas veces y a veces se pone como es, escuela de natación, en otras se repite la que hice yo, que se ha confundido. Pero eso es el motivo por el que he empleado este verbo. Kafka no ha tenido ningún continuador, seguidor. Nadie ha seguido escribiendo como Kafka. Por mucho que hay quien dice que hay escritores kafkianos, no hay ni uno. Y hay una máquina, la máquina vítica, que inventó un escritor norteamericano, que era una máquina un gran invento que trataba de conseguir escritores que continuaran la obra de Kafka. Y era una máquina que salió mal porque no consiguió ningún continuador. Así que lejos aquí de intentar no solo mejorar a Kafka, sino de modificarlo, porque eso es un acto de libertad, modificarlo. Y si modifico citas es precisamente para demostrar que eso se puede hacer también en literatura, porque se puede hacer todo. Siempre he sido consciente de esto y por eso modifico. Pero no mejoro, sino que modifico. Y antes he dicho que no hay progreso en literatura, pero sí modificaciones, que no son correcciones. Bueno, sí, adelante. Creador, creador por supuesto, pero transmisor también. Hablas de repetición y modificación, como repite y modifica pues, un narrador oral, por ejemplo. ¿Qué parte hay o qué de transmisor en tu obra, o en ti, en tus narradores? La que el lector decide que hay, o sea, depende de la recepción que tenga en el lector. Hay una recepción de mis libros que a mí particularmente la acepto, pero no me entusiasma, pero que me parece estupenda, que es la de que mis libros hablan de otros libros, por lo tanto conducen a la lectura de otros autores. Entonces, en muchas ocasiones ha habido lectores que han agradecido de alguna forma que les haya descubierto el mundo de escritores, como se ha dado en el caso sobre todo de Robert Balser en concreto y otros autores. Entonces, en ese sentido, creo que hay una transmisión de un saber que es una transmisión eficaz de cara a los lectores. Es una manera de leer a través de... Yo empecé a leer a otros autores a través de los libros que me conducían a esos autores, que me remitían a otro autor y nadie me dictó lo que tenía que leer, sino que lo encontraba en los libros, que uno me conducía al otro. Entonces me parece bien que me digan que les he llevado a otras lecturas, ¿no? No es mi objetivo, tampoco no tengo ningún objetivo en realidad, pero si hay gente que está agradecida por esto, me parece bien. La primera vez que me lo dijeron me decepcionó mucho porque yo esperaba ser transmisor de más cosas, ¿no? De un mundo propio, de un mundo diferente, que también lo es, pero nadie me agradece eso, porque es muy raro de decir, oiga, dicen otra cosa, que me parece más humilde y mejor. Bueno, pues si os parece, aplaudimos a Enrique por esta charla tan interesante. Bueno, la pastilla sumial se llama, si me lo van a preguntar.
Sí. Creo que tienes que firmar Muchas estos gracias. libros y firmar...